Primera Timoteo 4, versículo 6. Leemos desde el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Vamos a quedar por ahí, aunque en realidad es toda esta sección del 6 hasta el 16, donde si leemos con algún cuidado, vamos a descubrir que Pablo está dando básicamente toda una lista de cualidades para que el ministro sea un ministro excelente, un buen ministro, como dice el título en algunas versiones, ¿no? Un ministro excelente. Son verdades que la mayoría deberíamos conocer, pero a veces no son cualidades muy exhibidas en nuestros días, donde muchos pastores a veces han perdido de vista lo real y están tomando ciertas adicciones, a veces al marketing, a la política, a la reforma o a, digamos, incluir las ciencias humanas en lo que yo podría llamar quizás la teologización de la ciencia o la cientificación de la teología, ¿no? Tratan de aplicar conceptos de las ciencias humanas a la teología. La frase clave aquí en 1 Timoteo 4:6 es: serás un buen siervo, un ministro de Jesucristo excelente. Esta es la palabra diácono, siervo o ministro, la hemos visto antes. Y bueno, es la palabra kalos, que también a lo largo de este año y medio, 2 años, hemos visto continuamente. Kalos significa excelente, noble, bueno, admirable. Y sabemos que en este caso Timoteo no es como los diáconos que vimos en el capítulo 3, sino él más bien es un pastor, es alguien que ha sido, digamos, delegado apostólicamente por Pablo para ejercer este servicio y ministerio. De alguna manera, como hemos visto, todos somos siervos, todos somos servidores, todos somos diáconos. Y de alguna manera Pablo también se refirió a sí mismo como un servidor, como un diácono o como un ministro. Incluso Pablo llegó a decirse que él era un esclavo de Jesucristo, ¿no? La palabra es doulos. Ambos se traducen siervo, pero doulos tiene la idea de sujeción, de sumisión, por eso se traduce más como esclavo. Y diáconos tiene la idea de la capacidad de servicio, la utilidad para el ministerio. Ahora, las cartas estas de Timoteo hemos visto que tienen que ver con cómo comportarse, en este caso específico de esta sección, de cómo entender el ministerio pastoral y también cómo entender los comportamientos de cada uno de nosotros en la iglesia. Así que la instrucción de Pablo aquí no es solo para Timoteo, obviamente, sino es una norma, es una instrucción normativa. Lo que quiere decir es que es para cada uno de nosotros, que somos también de una u otra manera servidores en la casa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que distingue a este hombre excelente, a este buen ministro? Generalmente los ministros, los pastores son evaluados sobre la base de algunos criterios que no son tan correctos, ¿no? El tamaño de su iglesia, su buena reputación, su formación, los títulos que tiene, los libros que han escrito, ¿no? La popularidad, son buenos escritores, buenos oradores, están tal vez en radio, en televisión, y a veces se juzga la excelencia sobre esa base, ¿no? Pero si vemos este pasaje, quizás todas estas cosas que acabo de mencionar podrían quedar más bien a un lado. ¿Cuáles son estas características del buen ministro, del ministro excelente? Vemos aquí que él dice: si esto enseñas a los hermanos, ¿no? Entonces, como punto número 1, el ministro excelente o el buen ministro de Jesucristo advierte a su gente acerca del error. Si esto enseñas. La palabra griega es upotithemi, que quiere decir poner en mente, más bien se refiere a recordar. Recuérdales esto. Si esto le recuerdas, serás un buen ministro. Así que aquí está hablando. Obviamente lo que estudiamos la semana pasada, recordamos que hablamos acerca de la apostasía en la iglesia, de que muchos se apartarían, que vendrían espíritus engañadores, vendrían estos mentirosos que con su hipocresía atraerían a algunos.
Entonces aquí está indicando que cuando señalas el error, eres un buen siervo de Jesucristo. Ahora, aquí está hablando primero del aspecto positivo, ¿no? Primero el aspecto negativo, perdón. Lo negativo es todo esto que vimos la vez pasada, la apostasía, el engaño, el error, la mentira. Y después de ello, Pablo va a advertir a Timoteo de que hable también en el aspecto positivo, que en realidad lo vital dentro de la iglesia es aprender bien la doctrina, aprender bien la enseñanza de la palabra para luego refutar. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos pasan la mayor parte de su vida, de su ministerio, denunciando las cosas que son equivocadas, los errores. Esto uno lo ve en las redes sociales, si uno va al YouTube, va a ver cantidad grande de gente que se dedica a hablar de la falsa doctrina, a hablar de los predicadores que están en error, y pasan todo su tiempo refutando ello, refutando lo que es mentira, y hay lugar para eso, obviamente, en la casa de Dios y en el ministerio, pero el ministerio puede llegar ahí a un plano negativo. ¿En qué sentido? Que tu gente, la gente que te escucha, sabe todo lo que no debe creer, pero después no sabe lo que debe creer. Porque siempre, continuamente el ministerio está enfocando lo negativo, está enfocando el error, está enfocando las fallas, está enfocando la falsa doctrina, pero no se dedica el mayor tiempo a enseñar la sana doctrina, a enseñar la verdad. Y entonces, a veces para la gente que escucha este tipo de enseñanzas, es muy fácil refutar el error, pero después les es difícil defender su fe o les es difícil vivir según los principios porque no se les está enseñando en realidad los principios. Saben lo que está mal, pero no saben lo que es lo correcto. Y entonces allí el ministerio llega a ser infructuoso. Así que el énfasis y el deber de Timoteo de ser un excelente ministro implica que él edifique positivamente a la gente, le enseñe la doctrina y no siempre enfatice el error. Hay la necesidad de advertir, y por eso este primer punto es que el buen ministro advierte acerca del error, recuerda a la gente del error. Recuerden lo que te estoy diciendo aquí de lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Le está diciendo Pablo a Timoteo. Y esto es la idea de enseñar, de recordar, de tener siempre en cuenta el error, pero sobre la base de que previamente has enseñado y enseñas a la gente a discernir, a comprender la verdad de la Escritura para después poder discernir, ¿no? Así que debemos enseñar a la gente a pensar bíblicamente y a hacer aplicación bíblica de la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 20, cuando Pablo advierte sobre la apostasía, él se está despidiendo de los ancianos, junta a los ancianos de Éfeso y le dice: miren, ustedes saben que les he enseñado la palabra de Dios, pero sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Pero él no les da toda una enseñanza o todo un detalle de cómo van a ser estas falsas enseñanzas de estos lobos rapaces. ¿Él qué es lo que dice? Los entrego, ¿no? Hechos 20:32 dice: los encomiendo, los entrego a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, dedíquense a la palabra. Esa palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De tal manera que él no está dando mucho detalle, no dando mucho énfasis en su ministerio a detallar cuáles son los errores, sino principalmente a lo que es para edificación, la palabra. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que el ministro excelente, el buen ministro de Cristo, hace recordar al pueblo de Dios la presencia del error, pero los edifica primeramente, les enseña, les habla. En Ezequiel 3:17 hay una palabra fuerte de advertencia. El Señor le dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando uno llega a la responsabilidad espiritual, al liderazgo, y está allí sirviendo en el ministerio, Dios te hace responsable de la gente, responsable de pasar las advertencias, de pasar su enseñanza y las advertencias acerca del error. Y si el ministro no lo hace, después va a tener que dar cuentas a Dios por ello. Entonces, el ministro debe establecer en el pueblo una teología fuerte, una doctrina fuerte, a que el pueblo tenga convicción, tenga responsabilidad en cuanto a la palabra,
y luego ser consciente también de que ahí afuera hay error, y va a haber error. Desde antes hubo, aún en los tiempos de Israel, aún en los tiempos de Pablo, y en nuestros tiempos hay y habrá error. A veces hemos escuchado decir, por ejemplo, mira, este hermano no es un gran predicador, no es un gran maestro de la doctrina, no tiene un púlpito tan fuerte, pero tiene un corazón de pastor. Y en realidad, ¿qué hacemos para evaluar el corazón de pastor? ¿En qué nos vamos a basar? El corazón de un pastor no se manifiesta necesariamente en lo bueno que es acariciando ovejas, sino en la capacidad que tiene para proteger a las ovejas de los lobos rapaces, protegerlos de los falsos maestros, protegerlos de la falsa doctrina. Ese es el corazón del buen pastor, ¿no? Cuando hablamos de David, dice que él protegía a sus ovejas, venía un oso, venía un león, yo los protegía, ¿no? Esa es una muy buena alegoría de lo que es el ministerio, buen ministerio pastoral para nuestros tiempos, ¿no? No andar acariciando las ovejitas, está bueno ser cariñoso, amar y todo, pero el corazón del pastor es aquel que verdaderamente protege a sus ovejas. Así que ese es el punto número 1. El punto 2, para el buen ministro de Jesucristo, es que él es un fiel estudioso de la Escritura, ¿no? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Nutrido quiere decir educado, entrenado por instrucción continua en el conocimiento práctico, en la habilidad. Aquí está hablando de un proceso continuo. A veces es difícil entender cómo a lo largo de la historia la iglesia perdió toda esa capacidad, ese contacto, y vemos a veces muchos predicadores que hablan, enseñan y predican, pero como que desde el aspecto del conocimiento de la Biblia reflejan poca comprensión, reflejan poco compromiso con el estudio. Uno puede entender del predicador que preparó muy poco el mensaje, que estudió muy poco, y hay distintos casos. Hay maestros muy buenos, hay predicadores muy buenos obviamente, pero también es fácil entender que mucha parte de lo que es la iglesia contemporánea vemos predicadores poco preparados, ¿no? En la historia de la iglesia, en la historia de la Reforma, por ejemplo, todos ellos eran teólogos, eran gente con gran comprensión teológica y eran pastores. Si uno ve los tiempos, por ejemplo, de los reformadores, aún los puritanos, gente como Baxter, Manton y otros, gente de la Reforma, Lutero, o sea, por encima de todas las cosas eran estudiosos de la palabra, estudiantes de la palabra de Dios, que sabían cómo interpretarla y cómo enseñarla, cómo aplicarla con precisión. Y eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, que él tiene que estar nutrido, que tiene que ser un estudiante, un estudioso de la palabra de Dios. Y esto es lo que eran los grandes reformadores, los hombres de los tiempos anteriores, antiguos, que cuando uno los lee, uno dice, ¿y dónde están estos? Hagámoslos revivir, porque se escucha muy poca teología, hay muy pocos teólogos verdaderos en nuestros tiempos, ¿no? Así que nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, estamos llamados por encima de todas las cosas y más allá de otros elementos del ministerio, a ser expertos en estudiar la palabra de Dios, en dedicarnos a estudiar la palabra. En cierto modo, deberíamos tomar, digamos, la buena herencia de los rabinos o de los escribas, ser estudiosos, ser escribas de la palabra de Dios. Debemos nutrirnos continuamente de estas palabras de la fe que llama aquí Pablo, que no son otra cosa que las Escrituras, el cuerpo de las verdades de la palabra de Dios, el contenido de la Escritura. Así que debemos, obviamente, dedicar una proporción grande de nuestro tiempo. El verdadero ministro, el buen pastor, debe dedicar gran parte de su tiempo a estudiar la Escritura para poder pensar bíblicamente, comprender bíblicamente, hablar bíblicamente y aplicar bíblicamente o según la Biblia en cada situación. La Biblia o la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros, como dice Colosenses 3:16. A veces somos como una generación que está, sobre todo la generación última, contemporánea, está más acostumbrada al entretenimiento que a sentarse y meditar y en pensar lo que se está predicando, lo que se está diciendo, ¿no? Y hay como esa tendencia entonces de los ministros actuales más a entretener que a enseñar verdaderamente con autoridad a las personas. Ahora, Pablo dice no solo las palabras de la fe, sino dice de la buena doctrina que él ha seguido. Recordemos que
Timoteo fue desde niño instruido por sus familiares más cercanos en cuanto a la escritura, y dice también en cuanto a la doctrina, porque esta palabra es didascalía, que quiere decir la enseñanza aplicada, ¿no? La teología que sale de toda esa enseñanza o de toda esa palabra escrita. Así que debemos estar envueltos siempre en ser expertos en el conocimiento de la escritura. Leía y me informaba acerca de que, por ejemplo, ahora los que venden Biblia, los editores están muy preocupados porque como que la Biblia últimamente no está siendo un libro muy atractivo como para comprar, ¿no? Las ventas han bajado y ellos como que están tratando desesperadamente de establecer un sistema de marketing para que la gente compre Biblias, pero ya no, ellos dicen, si queremos vender Biblias ya no podemos decir, esta es la palabra de Dios, esta es la revelación de Dios para tu vida, ¿no? Ya no se puede decir eso. Ahora tenemos que llegar con un mensaje que diga, este es el mensaje que te va a arreglar tus problemas. Entonces, las propagandas para vender Biblia, ¿no? Dice, ¿estás solo? ¿Estás insatisfecho? ¿No eres feliz? Aquí hay un libro que puede cambiar tu vida, ¿no? Un enfoque centrado en el hombre para poder ofrecer y para poder vender la Biblia, ¿no? De hecho, lo que es Biblia de estudio ya es algo pasado, es decir, es un anacronismo, porque hoy día la gente ni siquiera conecta la idea de estudio y Biblia. Se da un paso muy superficial y muy ligero a la Biblia y ya no hay no hay en muchos lugares ese deseo de estudiarla, de buscarla, de llenarse de la palabra, de entender qué es lo que dice en la Escritura. Y por eso la Biblia misma destaca a los de Berea, ¿no? En Hechos 17:11 dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día en las Escrituras a ver si estas cosas eran así. El gran apóstol Pablo, pero no decían, oh, mirá qué tremendo este apóstol, sí, mira los milagros que hizo, este debe ser de Dios. No, escuchaban lo que él decía, más allá de los milagros, más allá de cómo Dios lo usaba grandemente, ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto era así. Cuánto más un ministro de Dios en estos tiempos, para ser un buen ministro de Jesucristo, debe tener este comportamiento, esta actitud de escudriñar las Escrituras, ¿no? Los grandes hombres de Dios que dejaron huellas a lo largo del tiempo lo hicieron por su dedicación a las Escrituras. Leí un libro tiempo atrás sobre la armadura de Dios de William Gurnall y era un volumen así, que la verdad, para ser sincero, ni terminé de leerlo, era tan fuerte, tan extenso. Por ahí lo voy a tener que retomar, pero estos hombres de Dios se dedicaban a estudiar y aplicaban y leían y iban a los textos originales. Y en realidad el verdadero doctor, el verdadero teólogo, no es aquel que por ahí compra un título, digamos, por internet, como hay muchos ahora. El verdadero doctor en teología es alguien que se quema las pestañas estudiando la Biblia, leyendo textos originales, yendo al hebreo, yendo a la Septuaginta, yendo al griego, tratando de comprender cada vez más las Escrituras para a su vez poder enseñarlas, ¿no? Y esto es lo que creo que en nuestros tiempos hace un poco falta. El tercer punto para esto de un buen ministro de Jesucristo es uno que evita la influencia de las enseñanzas impías, ¿no? El versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿No? Es una frase bastante interesante, ¿no? Esta palabra desechar quiere decir, es una palabra muy fuerte, quiere decir desechar, evitar, rechazar para evitar el disgusto, ¿no? Esas cosas profanas habla de lo que es separado de lo santo, de lo que es profano, de lo que es secular, de lo que no es espiritual, de lo que es mundano, ¿no? Por eso yo decía hace un rato que se está un poco secularizando la verdadera teología, demasiada aplicación de las ciencias humanas a la enseñanza, cuando en realidad la misma palabra dice que ella es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, lo que quiere decir que es completa, que puede aplicarse a cualquier área y a cualquier circunstancia de nuestra vida, y poco es lo que pueden aportar a ella las ciencias humanas, ¿no? Y después dice estos cuentos de viejas, estos muthos es la palabra en griego, son cuentos, fábulas, historias fantásticas,
Esto en realidad no es que Pablo despreciaba a la gente anciana o a las mujeres ancianas. Esto era algo cultural. En los círculos filosóficos de esos tiempos, cuando ellos querían desdeñar una enseñanza que no les gustaba o con la cual no estaban de acuerdo, los griegos tenían esta frase, ¿no? Estos son cuentos de viejas, cuentos de las ancianas que le cuentan a los niños cositas, historias fantásticas, ¿no? Eso es cuando los filósofos de esos tiempos despreciaban alguna enseñanza que no les gustaba o con las cuales no estaban de acuerdo. Así que aquí lo que está diciendo Pablo simplemente es, o lo que está haciendo es tomar esta frase, estos epítetos sarcásticos que existían en su época para explicar que el siervo de Dios debe evitar todas estas cosas seculares, impías, mundanas, todo lo que no está de acuerdo en realidad a la verdadera Escritura, a lo que es la palabra de Dios. Como diría Calvino, no hay lugar en el ministro para tonterías, ¿no? Así que nuestra instrucción se debe basar en certezas bíblicas, no en especulaciones, no en ciencias humanas, no en cosas profanas ni siquiera. En cuarto lugar, como cuarto punto, el buen ministro es disciplinado en la piedad o en la santidad personal, ¿no? Dice, ejercítate para la piedad. La palabra es eusebia en el griego, quiere decir la respuesta interior de alguien a las cosas de Dios que se va a manifestar en una reverencia, en una santidad. Es la respuesta santa del corazón, ¿no? Habla de reverencia, de virtud espiritual. Oswald Sanders, que es un renombrado teólogo neozelandés, escribió Liderazgo Espiritual, y él lo voy a citar, dice, las metas espirituales solo pueden ser alcanzadas por hombres espirituales usando métodos espirituales, ¿no? Las metas espirituales solo pueden ser alcanzadas por hombres espirituales usando métodos espirituales. Y eso tiene bastante sentido, ¿no? No es la idea de ser simplemente inteligente o desenvuelto o buen comunicador, sino conocer la palabra de Dios, estar ejercitado en la palabra, ¿no? Tener una mente pura, tener una mente de santidad es básico porque el ministerio, la enseñanza del ministro fluye justamente de eso, ¿no? Es el desborde de nuestra vida. La enseñanza debe ser el desborde de nuestra propia vida, de nuestra propia virtud como ministros. Y aquí uno usa una palabra interesante que es ejercicio, es la palabra gymnazo, de la cual viene gimnasio. Aquí esto quiere decir de ejercitarse estando desnudo o muy poco vestido, como era en el atletismo en aquellos tiempos. Habla de ejercitarse vigorosamente, sea del cuerpo como en la mente, ¿no? En la cultura griega todas las ciudades tenían su gimnasio, tenían su palestra, aunque en realidad la palestra era el lugar, digamos, más pequeño que estaba dentro del gimnasio y es donde peleaban, donde practicaban la lucha, y el gimnasio donde, digamos, se practicaba toda la otra parte de actividad física. Y en esos tiempos el gimnasio era un punto focal de la ciudad. Jóvenes entre 16 y 18 años dedicaban gran parte de su vida y aún de su educación al entrenamiento físico. Mucho de la vida en esos días era la parte de la actividad física. Es curioso, ¿no? Son tiempos en los cuales la gente se movía mucho, caminaba mucho y había que estar atléticamente bien, no como nuestros días, ¿no? Que tenemos los burócratas gorditos y aún policías gorditos, lo cual debería ser todo un contrasentido, pero es así en nuestros días. En aquellos días la gente se movía, caminaba, trabajaba y el entrenamiento físico era vital, así que el atletismo era bastante estimado y, como decía antes, en cada ciudad había un gimnasio. Pero lo triste de esto, el triste corolario de esto es que en los gimnasios, o estos gimnasios se convirtieron en focos también de homosexualidad y de perversiones, y eso es lo que cuenta la historia griega, y es también un poco lo que se marca en nuestros días, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Nuestra cultura es una cultura que se está extremando en el desarrollo del cuerpo físico. Aún las mujeres están perdiendo esa belleza innata, esa belleza natural, cambiándola por unas piernotas y unos tremendos bíceps, digamos, lo que indica, ¿no?, cómo nuestra sociedad ha ido desvirtuándose en lo que es incluso lógico, ¿no? Ahora, ahí en los tiempos de Pablo,
lo que Pablo está diciendo, que si vas a ejercitarse, ejercítate para lo bueno, para lo espiritual, para la piedad, para la virtud. Entrena el hombre interior, entrena el alma, entrénate para tener un buen espíritu, para la piedad. Ahora, este entrenamiento, por eso incluso esta palabra se traduce también disciplina, implica disciplina, rigor, un entrenamiento extenuante, negarse en algunas cosas, disciplina, ¿no? Pablo decía esto, ¿no? Yo golpeo mi cuerpo, o sea, disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo hago mi propio esclavo, no sea que, habiendo yo sido heraldo, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? 1 Corintios 9, 27. Pablo habla de disciplina espiritual, de golpear, de noquear los apetitos de la carne, noquear todo lo que batalla contra el alma, a no ser que sea descalificado de la competencia. Hace toda una analogía también atlética o deportiva, ¿no? Entonces existe una disciplina que es necesaria para ir perfeccionándose en la santidad. Esto es lo que tiene que haber en el buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que el ejercicio corporal es provechoso para poco. Esta palabra es oligos en el griego, poco, que habla de algo que es insignificante en extensión, en número, en duración o en valor, ¿no? Podría traducirse que es por un poco de tiempo, vale o es buena por un poco de tiempo, o sea, para esta vida transitoria. Obviamente Dios nos ha dado el cuerpo para que nosotros seamos mayordomos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlos y hay que dar cierta atención a ejercitarse. Pero aquí lo que está diciendo es que hay que evitar esa obsesión de lo que es la parte del cuerpo y moldear el corazón, digamos, en la arena de lo que es la vida real, la vida espiritual. Porque la vida espiritual produce beneficios, o dedicar o entrenar el espíritu, digamos, produce beneficios no solo ahora, sino para la vida eterna, ¿no? El que ahora sabe adorar a Dios, el que ahora se dedica a estudiar la palabra, eso va a edificar su vida espiritual y lo va a llevar a tener una buena relación con Dios, que es la que pretendemos tener en la eternidad. Cuando uno, digamos, hace ejercicio físico, uno puede ir al gimnasio y levantas 500 kilos por todo un mes y se pone como Hércules, pero si después dejas, en 2 o 3 meses otra vez te estás desinflado como 3 patines. Entonces es para poco tiempo, no sirve para mucho. Hay que cuidar el cuerpo, pero lo más importante es el desarrollo espiritual. Ahora, el desarrollo físico y el desarrollo espiritual tienen similitudes, ¿no? En ambos el crecimiento solo viene con esfuerzo y con una alimentación adecuada, sea en el plano físico que en el plano espiritual. Si no nos esforzamos en dedicarnos a nuestra vida espiritual, vamos a ser debiluchos espirituales. Si no nos alimentamos bien espiritualmente, no vamos a crecer espiritualmente. Así que toda iglesia y todo cristiano debe desarrollar la prioridad de los ejercicios espirituales. Y esto es tan obvio que en el versículo 9 Pablo dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que es la pequeña fórmula que hemos visto repetidas veces en las epístolas de Pablo, en las cartas de Pablo, en las pastorales, ¿no? Que quiere decir, este es un dicho confiable y que todos deben aceptar, ¿no? Como que quisiera decir que cada santo de Dios debe meditar en esta declaración, en esto que estamos diciendo, y esta es una declaración digna de confianza y que promete que invertir tu tiempo en ejercitarte para la piedad implica o tiene producción de beneficios no solamente en el presente, sino para toda la eternidad. Esto es bueno, esto es justo, esto es correcto, todos deben estar de acuerdo con ello, quiere decir aquí Pablo. Es algo incuestionable. La iglesia debe ser un grupo de personas que no son adoradores de su cuerpo, sino que estén en una formación de su espíritu, de su alma, para tener beneficios aún en la eternidad. Entonces la piedad debe ser atesorada por el buen ministro de Jesucristo, ¿no? Y él debe usar todos los medios disponibles en la gracia, ¿no? La oración, el estudio de la Biblia, la disciplina espiritual, el levantarse a orar, a veces el ayuno, participar de la mesa del Señor o de la cena del Señor, confesando su pecado, sirviendo activamente, teniendo responsabilidad. Todos los medios espirituales a su alcance los debe aplicar como una disciplina para mantenerse en esta senda de la piedad. Número 5, un buen ministro está comprometido con el trabajo duro.
A algunos quizás no les gusta mucho, esta es la palabra copiado, trabajo agotador. Significa trabajar hasta quedar exhausto, trabajo duro, trabajo diligente. Y dice, ¿no? Porque dice en el versículo 10, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Habla ahí más que nada de esforzarse, de batallar, de contender. Y estas palabras, trabajo agotador y esforzarse, pelear, contender, están asociadas con el ministerio, ¿no? Habla de un trabajo agonizante, agotador. Por ejemplo, cuando hablamos de Calvino, escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia, sermones, conferencias, 10 sermones cada 2 semanas, todos ellos con exposición de las Escrituras, trabajó en los idiomas originales. Lutero predicó 3.000 sermones, muchos días a la semana, a veces 3 sermones diferentes por día, hasta 4 el domingo, ¿no? Predicando, enseñando, y a esto había que añadir sus responsabilidades familiares, ministeriales, cuidar las almas. Por ahí se podían enfermar, por ahí podían tener decepciones, persecuciones, y ellos fueron capaces de superar todo ello porque eran conscientes de la necesidad para el ministro bueno, para el buen ministro de Cristo, para el ministro excelente, de dedicar su tiempo y esfuerzo. Era un trabajo esforzado, agonizante, como dice aquí la palabra esta que en algunas versiones traduce sufrir oprobios. Más que nada, los textos, digamos, más certeros, la palabra es agonizomai, que quiere decir esforzarse, batallar, ¿no? Cuando el hombre de Dios no está dispuesto a pagar el precio de esta fatiga y este cansancio, va a ser siempre un ministerio mediocre. El verdadero pastoreo es agotador en su nivel más alto. Y en realidad, ¿qué otro nivel hay? Tiene que buscar, como hemos estudiado anteriormente, siempre buscar el estándar y el nivel más alto, porque ahí es donde Dios nos quiere llevar. Por eso el buen ministro de Cristo tiene una perspectiva que se presta a esta clase de devoción. Él se esfuerza, sabe a qué ha sido llamado y sabe que ha sido llamado a un trabajo esforzado, a veces agonizante, ¿no? Por eso Pablo en 2 Corintios 4:7 habla de que este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia, la gloria sea para Dios. Y él habla de que está perseguido, atribulado, pero no cesa en su función ministerial porque sabe que aunque su cuerpo se va debilitando, el cuerpo digamos, humano, físico se debilita, su espíritu se va renovando día a día. Y él dice, las cosas que padecemos por amor a vosotros, digamos que abundan en acción de gracias para Dios. Así que el ministro sabe que lo está haciendo para Dios. Por eso también aquí en el versículo 10 dice, trabajamos, nos esforzamos porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. O sea, ¿quién se va a esforzar? ¿Quién se va a agotar hasta la agonía por nada? ¿No? Ellos sabían que era por un propósito eterno, un propósito tremendo, que era servir en la obra de Dios. Entonces él trabajó duro porque estaba involucrado en servir a Dios en su empresa o en su función redentora, ¿no? En su función de salvador de todos los hombres, como lo indica aquí, ¿no? Porque esperamos en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres y de los que creen. Oswald Sanders, que había mencionado antes, este teólogo neozelandés, dice, si el ministro no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo, siempre será mediocre. El verdadero liderazgo siempre implica un alto precio al hombre de Dios y cuanto más eficaz es el liderazgo, el precio es más alto, dice. Richard Baxter, del Pastor Reformado, que también hemos mencionado en enseñanzas pasadas, siglo XVII, la obra ministerial debe ser llevada con diligencia y laboriosamente porque tiene inefables consecuencias para nosotros mismos y para los demás. Tenemos que defender la palabra, perfeccionar a los creyentes, salvarnos a nosotros mismos y a los demás, vencer al diablo y demoler su reino, establecer el reino de Cristo en los corazones. Todas estas cosas, ¿se harán acaso con una mente descuidada o con una mano perezosa? Ya nos gustaría tener un pastor así, ¿no? Mira pues que esta obra se haga con todas tus fuerzas. Estudia bien, porque el pozo es profundo y tu cerebro es poco profundo. Me encantaría exhortaciones así en estos tiempos, en realidad, porque hay profundidad, hay esencia, hay enseñanza, hay vivencia, ¿no? Y el punto final del día de hoy, número 6,
Un ministro excelente, un buen ministro enseña con autoridad práctica, ¿no? Versículo 11, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Es la palabra parangelo, notificar, mandar, encargar, dar instrucciones. Y enseñar es didasco, enseñar, dirigir, instruir, impartir doctrina, prescribir. Didasco, enseñar, siempre se refiere a la enseñanza de las Escrituras. Y parangelo, o sea, mandar, es una palabra más fuerte que habla a menudo de órdenes militares, ¿no? Originalmente era pasar o transmitir una orden militar. Por eso es que genéricamente se traduce mandar. Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue mandando. ¿Qué cosas? Todas las cosas relacionadas con la verdad, con la doctrina, con la virtud divina. Y este es el llamado para Timoteo y también para nosotros, ¿no? O sea, no es solamente que el buen ministro está para compartir sus ideas, sus pensamientos o conversar con la gente. Aquí está en un modo imperativo y de alguna manera el ministro también debe ponerse en un modo imperativo muchas veces, ¿no? Que se arrepientan, ordenarles que crean el Evangelio. Aún dice Dios, ¿no? Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Siempre hay este nivel de autoridad. Es un imperativo muchas veces cuando se predica la palabra de Dios. Muchas veces nuestra predicación debe estar llena de órdenes, encargos, directivas. Por eso le dice Pablo a Timoteo que te insto a que prediques, predica, exhorta, reprende, redarguye. Son términos imperativos, términos fuertes, ¿no? Y esto es lo que Dios nos está pidiendo y a veces sí es ir contra la cultura de nuestros días, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que se haga de una manera agresiva o sin dulzura, como debe hacerse en la palabra de Dios, pero aquí está hablando de esta autoridad que debe tener el ministro, ¿no? Richard Baxter decía, atornillen la verdad en sus mentes, ¿no? Hay por ahí mucha predicación interesante, pero aquí está hablando de un modo imperativo, repito, con dulzura, con mansedumbre, con amor, pero con autoridad. Dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No es que Jesús es un hombre, no ha habido hombre sobre la tierra con más amor, con más dulzura, con más ternura que Cristo, pero al momento de enseñar su palabra era con autoridad. Ahí no habían bromas, ahí no habrían chistes, ahí Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que trataban de congraciarse con las personas. A veces en nuestros tiempos, a veces también los predicadores quieren un poco congraciarse con la gente y no hablar con autoridad. Hay muchas veces que hablar con autoridad y decir, por ejemplo, haz esto o aquello o estarás en gran desobediencia delante de Dios y esto va a tener en tu vida consecuencias eternas. Es una palabra con autoridad, es una palabra llena de imperativos, ¿no? Pablo también vemos que tiene sus momentos de ternura, él habla a veces que quisiera sacarse los ojos si fuera posible por los de su nación, tiene mucha ternura, mucha compasión, pero también hablaba con mucha autoridad. Así que el siervo fiel, el buen siervo de Jesucristo, debe tener en sus sermones un tono de una autoridad inconfundible que está construida sobre la base de algunas cosas, ¿no? ¿De dónde viene la autoridad? No la autoridad de uno que quiere imponerse prepotentemente, no. Esta autoridad viene de un compromiso con la palabra de Dios, la ha estudiado, la ha vivido, comprende lo que significa esta palabra, tiene convicción de que Dios quiere que se comunique esa palabra y también tiene convicción de que los hombres necesitan oírla. Si uno tiene estas cosas, ¿no? Compromiso con la autoridad de la palabra, comprensión de lo que significa la palabra, convicción de que Dios quiere que se hable y convicción de que la gente necesita oírla, uno va a tener autoridad para hablar porque en realidad la autoridad viene de Dios mismo, de la palabra misma de Dios y en esto el ministro no debe ser débil. Entonces nuestra predicación muchas veces va a tener que estar llena de imperativos, de mandamientos y no solamente de cuestiones sentimentales. Nosotros debemos hablar con autoridad la palabra de Dios y dejar que ella haga su obra, su trabajo. Así que un ministro excelente, para concluir por esta noche, habla con una autoridad práctica. Él tiene autoridad, él busca, sigue y persigue la vida de piedad, es un estudioso de la palabra, advierte
a su rebaño de los peligros del error, trabaja duro con gran esfuerzo y evita todo lo que son enseñanzas profanas, vanas o inútiles. Entonces llegamos hasta aquí y en la próxima semana continuaremos del versículo 12 al 16.